Bienvenidos al podcast de la Fundación Colombiana del Corazón, Así late el cuidado. Bienvenidos a este podcast de la Fundación Colombiana del Corazón, Así late el cuidado, en este episodio número 4, que vamos a ver un tema que definitivamente nos toca a todos, que es el envejecimiento. Vamos a ver cómo envejecer de forma saludable, qué tipo de tips tenemos para que lo hagamos de una forma que realmente pueda llevarnos a tener una longevidad. Para este episodio vamos a tener dos espectaculares invitados, que son el doctor Lemus y el doctor Cuadros, así que bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, doctores, vamos a ver y empecemos por lo más importante. ¿Qué es envejecer de forma saludable? ¿Cómo es este cuento del envejecimiento saludable, los tips? Por favor, doctor, denos su opinión. Empecemos con el geriatra. Primero, gracias por la invitación. Gracias por tocar estos temas que nos competen a todos. Aprender a envejecer es una tarea que hoy nos corresponde a toda la sociedad. En 1950, en Colombia, la expectativa de vida eran 50 años. Hoy ronda cerca de los 78 y uno se pregunta cómo envejecemos los médicos o cómo va a ser nuestra vejez. Cuando hoy Colombia nos dice que somos personas mayores después de los 60 años y hay 8 millones de personas mayores de 60 años, en el 2050 seremos 15. Seremos una gran potencia. Pero yo quiero envejecer bien, funcional, seguir siendo activo en la sociedad, sintiéndome útil, pero para eso tenemos que prepararnos, tenemos que, como dices tú, ir armando esos tips desde hoy para poder tener una vejez activa, digna y saludable. Gracias, doctor. Doctor Lemus, cuéntenos. Bueno, desde el punto de vista del corazón, es supremamente importante saber envejecer. Y eso tiene que ver mucho con lo que acaba de mencionar el doctor Cuadros, y es la calidad de vida. Todos le tenemos miedo en general a envejecer con discapacidad, depender de otras personas, y para evitar eso necesitamos tener un envejecimiento saludable, que desde el punto de vista cardiovascular requiere evitar algunos síntomas que usualmente se normalizan en las personas mayores. Por ejemplo, creer que estar fatigado, que estar ahogado hace parte normal de un proceso de envejecimiento es algo que debemos ir cambiando, y saber que muchas personas realmente lo que están presentando es manifestaciones de enfermedad cardiovascular. Entonces, para envejecer bien tenemos que irnos al concepto de calidad de vida. ¿Qué estamos buscando como médicos? Que las personas envejezcan con una adecuada calidad de vida, y esa calidad de vida implica el moverse bien, el alimentarse bien, el ser activos en la sociedad, y para eso debemos estar libres de síntomas cardiovasculares que pueden pasar desapercibidos. Doctores, y esto es súper importante lo que han abarcado, pero yo les quiero preguntar algo, y esto se los juro que va a ser la perla. En Colombia, ¿cómo se ve el envejecimiento? ¿Es igual a otros países, otras partes del mundo? ¿Todos envejecemos igual, mujeres, hombres? Dennos alguna perspectiva, al menos un poco más aterrizada a nuestra realidad colombiana. Pues no existe una vejez, existen vejeces. Cada quien envejece a su manera, a su estilo y con su sello propio. Lo importante es hacerlo de la mejor manera. No es parecernos a una u otra persona o seguir un influencer que nos dice que estas son las claves del éxito para llegar a una vejez sana, sino adoptar hábitos de vida saludable guiados por un especialista que te permita cumplir tus sueños y tus metas a tu manera. Claramente estamos en una sociedad muy edadista que discrimina por edad. Entonces, después de los 50 es difícil conseguir trabajo o volverse a enamorar. Ya de hecho ya es bien complejo después de esa edad, porque estamos llenos de estereotipos e imaginarios negativos sobre la vejez. Entonces, si tú a los 70 años quieres cambiar tus hábitos de vida, quieres empezar a comer bien, empezar a hacer ejercicio, te dicen, ¿ya para qué? ¿Sí? O quieres volver a estudiar, ¿ya para qué? Entonces como que te matan antes de tiempo. En esta nueva longevidad, donde no sabemos si vamos a pasar los 90 o los 100 años, pues es una tarea fundamental acompañarse de especialistas e invertir en lo que verdaderamente te hace feliz y te da bienestar.
Eso me encanta, doctor. Bueno, desde el punto de vista del sistema colombiano, digamos que la salud no solamente depende de la visita a los médicos, sino que hay unos determinantes sociales muy claros. La parte económica, por ejemplo, muchos adultos no tienen trabajo o no tienen pensión o no tienen la posibilidad ni siquiera de alimentarse adecuadamente, y la nutrición es parte fundamental de la salud cardiovascular. Muchas personas, por ejemplo, carecen de una red de apoyo que sea, por ejemplo, que ayuden a las personas a ir a las citas, que les recuerden los medicamentos, que les ayuden a ir a las terapias de rehabilitación cardiovascular, por ejemplo. Y todo esto hace que sea una limitación particularmente en nuestro contexto. Entonces, si queremos intervenir en la salud cardiovascular, eso tiene que ir de la mano, no solamente de los médicos, sino también de políticas públicas en salud que permitan que las personas mayores puedan tener un desempeño y un cuidado de salud adecuado. Doctores, ustedes han tocado unos puntos súper importantes y clave, que es la alimentación, el consumo regular de medicamentos cuando hay un diagnóstico de alguna enfermedad crónica o pues incluso aguda. Sin embargo, ¿qué recomendaciones nos podrían dar en relación a un estilo de vida saludable que tanto se habla hoy en día? Podríamos aterrizar tal vez desde la perspectiva de la especialidad de cada uno unos consejos sobre alimentación, sobre conciencia de no pasarnos en las proteínas, en el agua y todo este tipo de cuestiones, y el impacto cardiovascular que tendría una alimentación y un ejercicio regular. Sí, como bien lo dice aquí mi doctor, yo creo que una buena vejez se construye hoy, ¿sí? Desde ya, desde pensar hoy cómo estoy invirtiendo en mi salud muscular, cómo me estoy alimentando, cómo estoy durmiendo, cómo es mi vida social, ¿sí? Y esto hace parte del proyectarnos desde ya hacia el número de años que tengamos que cumplir. Entonces sí es importante hacer ese sano balance de cómo está mi vida hoy, porque así estoy invirtiendo en el banco de la vida. Yo siempre digo como geriatra que no existen enfermedades típicas de la vejez. Las enfermedades se construyen en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, y se expresan en la vejez, es decir, que como que cosechamos lo que hemos sembrado. Y ahí es donde uno empieza a identificar qué me hace daño. Si tú dices, uy, la pasé tan rico rumbeando, pero amanecí con un guayabo, pues tu cuerpo te está hablando y te está diciendo, te excediste, ¿sí? Y hay que saber escuchar el cuerpo. Lo que bien dice, ¿no? Esa fatiga, eso no hace parte del proceso de envejecimiento. O que el médico te diga, mi señora, usted con 80 años tiene una tensión de quinceañera, posiblemente está hipotensa, ¿sí? Le están sobrando medicamentos y tenemos que hacer ese balance. Por eso insistimos en ese acompañamiento de los expertos. Sí, definitivamente el cuidado cardiovascular pues va a depender de muchos de estos factores que se van construyendo desde la infancia. Realmente se han hecho incluso estudios que han demostrado que realmente los hábitos se construyen en la primera infancia, entre los 3 a los 6 años. No quiere decir que no podamos cambiar nuestros estilos de vida, sino que partimos de unas creencias y unos hábitos que nos inculcaron desde muy pequeños. Pero todo esto se puede cambiar y siempre hay un impacto positivo. Debemos hablar desde el positivismo. Siempre hay algo por mejorar y evidentemente ninguna edad es prohibitiva para que empecemos a cuidarnos, ni en el ejercicio, ni en la dieta, ni en cambiar estilos de vida. Sin embargo, todo tiene que ir acorde a las condiciones de cada persona. No todos somos iguales ni todos envejecemos iguales. Entonces, precisamente la adaptación y una terapia guiada farmacológica, una terapia solamente también de ejercicio o una terapia de nutrición tiene que ser completamente dirigida. Es diferente yo hacer una terapia a una persona que tiene osteoporosis, por ejemplo, o si el problema de un paciente es el equilibrio, que es muy común en los pacientes mayores, donde las estrategias de fortalecimiento muscular tienen que ir dirigidas, y es algo que se llama el multicomponente. Yo tengo que evaluar específicamente qué es lo que estoy buscando en mi paciente para poder fortalecerlo. Todos tenemos unas fortalezas y unas debilidades, y específicamente nuestra labor como médicos es apoyar en ese proceso y evitar que el paciente se deteriore y fortalecer lo que ya tenemos construido. Buenísimo, y yo no sé si los voy a meter en camisa de 11 varas, hablando de educar con el ejemplo y estas cuestiones, es desde cuando somos viejos, ¿sí? Creo que este podcast está muy enfocado a la vejez, probablemente desde geriatría hay alguna edad, desde el punto de vista cardiovascular, hay edad vascular y edad cronológica,
pero ¿desde cuándo hacer ese llamado a... Me queda clarísimo que siempre tenemos que cuidarnos, pero ¿desde cuándo somos viejos? Yo creo que estamos en un tiempo de vida y no de espera de la muerte. Es decir, cuando a uno le hablan de vejez, genera cierto temor, ¿no? Y por eso a la gente no le gusta ir al geriatra. Dicen, ay, no, pero yo todavía no estoy en edad de... Pero ya cumpliste 90 años, valdría la pena que, así como el niño va al pediatra. La vejez se relaciona con esa cercanía a la muerte. Y el problema, en definitiva, no es morirse, es la moridera. Cuando yo me muero antes de que me toque. Entonces soy sedentario, no me cuido en mis hábitos nutricionales. Y digo, ay, pero si el otro se murió haciendo ejercicio, ¿sí? Y empezamos a buscar esas excusas para no cambiar y no evaluarnos sobre qué nos da bienestar. Entonces, la vejez es un concepto muy dinámico. Hoy, hablar que una persona a los 60 años es considerada mayor, pues, diles a tus papás a ver qué te dicen, a los 70, a los 80, esto va cambiando. Y tenemos un reloj biológico, donde la piel empieza a cambiar a los 24 años, el oído a los 75, la lengua, la percepción de sabores, la rigidez de las válvulas cardíacas también va cambiando, y son, digamos, procesos de adaptación. No me gusta hablar de deterioro, como nos han vendido la vejez, pero en esos procesos dinámicos, tú marcas el diferencial. ¿Cómo quieres envejecer? Definitivamente, todas las personas tienen en sus manos su salud cardiovascular. Y es importante tener en cuenta que desde el punto de vista de procesos de envejecimiento o de procesos de senescencia, que es como se define actualmente, existen varios procesos, un proceso biológico y un proceso cronológico que van muy separados. Probablemente una persona pueda tener una edad cronológica mayor de su edad biológica, y eso está determinado también por su salud cardiovascular, por la presencia de enfermedades, por la necesidad de tomar medicamentos, la necesidad de depender de otras personas. Es decir, que debemos salirnos del concepto de que la edad es un número. Y es importante tener en cuenta, existen personas que cronológicamente tienen una edad menor, pero están biológicamente más envejecidas que otras. Y existen personas que biológicamente están súper bien a pesar de que tengan ya sus años. Entonces, no es un concepto sine qua non ni equiparable. La edad biológica va de la mano de la edad cronológica, y idealmente que la edad biológica siempre esté un poquito menos que la edad cronológica. Y eso es lo que buscamos realmente. Doctores, y en ese escenario, ¿qué recomendaciones alineadas a la longevidad y a la alimentación existen? Unos tips en realidad. Digamos que algo importante es la nutrición. Tú no quieres ser una carga para nadie. Y como la vejez se asocia a discapacidad, a disminuir movilidad y demás, hay que pensar en el músculo. ¿Cómo se alimenta el músculo? ¿Qué tipo de proteína necesitas en la medida que vas envejeciendo? ¿Cuánta proteína y qué calidad de proteína? Para empezar a hacer negociaciones de qué me da bienestar. Yo le digo a mis pacientes, tienes un Ferrari pero sin gasolina. Entonces hay que primero nutrirse bien y después poner a trabajarlo de manera sistemática, lenta y progresivamente, como cualquier ejercicio guiado por un profesional. La idea es que tú vivas a tu manera. Yo me veo a los 90 años bailando, ¿sí? Pero para bailar bien, que me encanta bailar, pues tengo que saber cómo nutro el músculo y cómo me acompaño de una actividad física que me permita seguir haciendo lo que me gusta. Sí, muy de acuerdo. Yo también me imagino a los 90 bailando, esperemos que sí. Pero es fundamental aquí que toda recomendación que se dé a los pacientes tiene que ser una educación dirigida, basada en los requerimientos de cada persona. Cada persona requiere un combustible o una cantidad de combustible diferente, como decía el doctor. Entonces no es lo mismo una persona que tenga ya una enfermedad cardiovascular establecida a la que le indiquemos y prescribamos el ejercicio, o una persona que durante toda su vida hizo ejercicio. Las prescripciones son muy diferentes, y esto también va desde el punto de vista nutricional. Todas las personas tienen unos requerimientos proteínicos diferentes, de proteínas muy diferentes. Algunas personas requieren un poquito más, algunas personas requieren un poquito menos, y la parte es que creemos que todos necesitamos suplementarnos porque estamos envejeciendo, y eso no es cierto, ¿sí? Todas las personas deberían consultar con un especialista antes de una prescripción de ejercicio para que sea de manera segura. Y adicionalmente la parte nutricional, el exceso de proteínas muchas veces también puede traer problemas.
sobre todo en pacientes que tengan comorbilidades como las enfermedades renales. Entonces esa parte de prescripción nutricional y ejercicio tiene que ser individualizada para cada persona, para que podamos llegar, como dice el doctor, todos bailando los 90 años. Bueno, eso es súper importante, y ya para ir cerrando vamos a tocar algunos mitos, miedos incluso, y voy a rescatar de esto que mencionan al final, y es la suplementación. Hoy en día hay muchas tiendas naturistas, no naturistas, que venden cantidades de suplementos que vienen tal vez de hierbas, o algunos incluso cuyos nombres pues específicos pueden ser las bebidas de proteínas, bebidas llenas de aminoácidos, creatina. ¿Cuál podría ser el foco del orden? Si yo hoy quiero mejorar mi salud, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde debo ir primero? ¿Mejoro primero mi nutrición, el ejercicio? Dennos una secuencia lógica para ir desmitificando que todos necesitamos suplementos y todos el mismo ejercicio y todos cardiovascular. ¿Cuál sería el orden? Yo creo que no hay recetas mágicas ni píldoras milagrosas. Así queramos, ¿sí? Ay, yo quiero algo que me deje 90, 60, 90. No, ¿sí? Esto debe ser primero un esfuerzo conjunto entre mi deseo y el profesional. El buen médico sabe que no solo con el fonendoscopio se escucha el corazón. Es decir, ¿qué quieres? ¿Qué te hace palpitar tu corazón? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Hasta dónde quieres llegar? Yo, como médico, soy el cómplice de tu bienestar. Yo te acompaño, ¿sí? Yo no te digo qué tienes que hacer, sino yo soy un alcahuete de tu bienestar y te voy guiando de acuerdo a tus sueños, a tus propósitos. Y ahí es donde cada persona es diferente. Por eso no hay recetas mágicas. Eso es lindo, ir de la mano con el paciente. Es muy importante eso, y yo creo que para arrancar este proceso, lo que inicialmente se debe hacer es una valoración médica. ¿Para qué? Para saber qué condiciones tiene cada paciente y cómo puedo yo adaptarlas. Y cuando hablo de condiciones, no es solamente ser hipertenso, tener obesidad o enfermedad cardiovascular, sino también cómo me relaciono con mis hábitos, si fumo o no fumo, si consumo alimentos saludables o no consumo alimentos saludables. Y algo muy importante que vemos mucho es la gestión de las emociones. Todo eso va de la mano. Primero, para interpretar cómo ve el paciente ese proceso y cómo lo vamos a guiar, se requiere una valoración inicial. Y en el proceso estamos los médicos colaborando, apoyando. Y ya para responderte tu pregunta y no irme por los lados, los suplementos hay que ser muy cuidadosos. Evidentemente los suplementos son un medicamento, y como todo medicamento debe tener una prescripción adecuada para un paciente adecuado, unas contraindicaciones que hay que tener muy presentes y unos efectos adversos que no están exentos, especialmente en los pacientes mayores. Entonces esa parte es un medicamento, los suplementos son medicamentos, hay que saberlos utilizar idealmente de manera segura. Bueno, una pregunta final. Doctor Lemus, vapeadores, cigarrillo electrónico para la transición en la vejez, ¿un sí o un no? Definitivamente no. Vapeadores y cigarrillo, definitivamente no, incrementan el riesgo de enfermedades pulmonares, no es una alternativa, y adicionalmente lo que estamos viendo ahorita es que los pacientes que están vapeando han tenido problemas severos en el pulmón y problemas severos cardiovasculares. Entonces definitivamente no es una alternativa, es mejor dejar de fumar, es mejor dejar de vapear. Doctor Cuadros, ¿los médicos envejecen mejor, peor? ¿Cómo ve eso en su consulta? ¿Somos acudientes a ese tema, el envejecimiento en médicos? Ay, mi doctora, ese es un tema complejo, porque en promedio vivimos entre 3 a 7 años más que el promedio general de la población. Y pensamos que nos vamos a morir antes. Y por pensar en una muerte prematura no nos cuidamos. Entonces estamos viendo mucho Alzheimer, mucho sedentarismo, mucha enfermedad cardiovascular en colegas mayores, donde hay ese jalado de orejas de bueno, tenemos que cuidarnos para poder cuidar a los demás. Bueno, doctores, les agradezco mucho esta participación en este podcast, que sin duda ha sido lleno de información de calidad. Nos queda clarísimo que hay que atender al médico, a los profesionales que están para cada área, digamos, establecidos. Un mensaje final a toda la audiencia, a todas estas personas que están con nosotros, doctor. Bueno, yo siempre digo que en el barco de la vida, mientras los jóvenes reman con fuerza, las personas mayores guían ese barco a buen destino interpretando las estrellas.
Tenemos que trabajar en equipo. Somos una sociedad intergeneracional. No hay que excluir a las personas mayores, construir una sociedad para todas las edades. Definitivamente para envejecer bien hay que arrancar temprano, pero arrancar tarde nunca es una contraindicación y nunca va a estar de más cuidarnos. Entonces, idealmente reiniciar temprano, pero siempre es un punto adecuado para cambiar nuestro estilo de vida y mejorar nuestra salud cardiovascular. Doctores, muchísimas gracias. Y ustedes no se olviden que todos vamos a envejecer. Lo importante es hacer la conciencia, entender que los hábitos de vida que podemos cambiar hoy van a impactar el mañana. Nunca es tarde. Y para todos, pues muchas gracias siempre por seguirnos. Este fue el podcast de la Fundación Colombiana del Corazón. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un nuevo capítulo de Así late el cuidado.